Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que usted me esté escuchando. Bienvenidos a un episodio más de su podcast del Devenir del Brujo para las diferentes redes sociales. Les invito también por ahí a suscribirse a YouTube, a Spotify, a mi casa reproductora Speaker Radio, Amazon Music. No se olviden de Facebook, por ahí tenemos la página de Facebook donde estamos subiendo todos los lugares donde estamos visitando, por visitar con la ceremonia de Zapobufo Alvarios, y también exclusiva de una vez los decimos por aquí. Próximamente estaremos por ahí visitando diferentes ciudades del país, pero ahora con el Devenir del Brujo en lo que vendría siendo el formato de conferencias. Conferencias ya para un poquito más de personas, para un grupo ya selecto y de diferentes temas como los que podemos ver aquí en el podcast y algunos otros que vamos a estar platicando. Pero bien, bueno, el tema de hoy es cómo superar o aprendiendo a superar adversidades. Este tema, saludando antes de comenzar el tema por ahí a todas mis brujitas y aprendices en Ciudad Juárez, con la maestra, la mano de la maestra de mi hermanita Lucrecia Borja, también de la maestra Tara Devi desde Venezuela, haciendo de las suyas, haciendo todo su trabajo, toda su magia hasta acá. Y créanme, hay ya unos testimonios de cómo al hacer la iniciación, cuando ella hace su inicio del curso de velas, ella les hace una llamada y les dice que se tranquilicen para cierren sus ojos mientras ella trabaja con su péndulo. Y esto, ellas han notado todos, la energía en la que ellos se mueven y pueden lograr ver cosas que ella les pide que hagan. Entonces esto es una magia bien bonita que solamente podrían ustedes vivir al estar dentro de este curso de velas, usos y rituales de mi maestra preciosa de Tara Devi. Mi corazón, saludos hasta allá Venezuela. Bien, entonces el tema que les decía, aprendiendo a superar la adversidad, viene mucho ad hoc a este mes de agosto, que estamos por ahí a mediados de este mes ya, pasando mediados de mes, donde ya hace un par de episodios yo les hablaba sobre cómo la naturaleza comenzaba a sacudirse, cómo teníamos que aprender a fluir con la naturaleza, y esto es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender a superar adversidades? ¿Por qué chingados nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué toda la naturaleza? ¿Por qué todos los seres vivientes luchan y nosotros no? ¿Quién chingados dijo que no? A menos de que quiera hacer eso que nunca te ha gustado hacer. Bueno, pues ahí síguele. Hoy nos damos cuenta que la mayoría ya cayó, ya sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué sucedió? Divorcios, ya hubo separaciones, ya hubo renuncias, ya hubo despidos, ya hubo terminaciones laborales y de amistades, ya se cayó lo que tenía que caerse, ya se descompuso lo que se iba a descomponer, y es el término de cosas. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Siempre y más en estas consultas, en esta temporada, nos lleva a dos cosas. ¿Qué son estas dos cosas? Depresión y ansiedad. ¿La curamos con magia? Claro que sí se curan con magia, porque vas a ir al doctor y te van a decir primero no tienes nada, no te lo van a diagnosticar como depresión y ansiedad, te van a decir no te estás alimentando bien, no estás durmiendo bien, tienes cefalia por esas razones y te van a dar medicamento que te va a dañar el estómago, los riñones, etcétera. Yo no estoy en contra de la medicina, al contrario, estoy eternamente agradecido de la medicina del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ahí fue donde me hicieron las cirugías para lograr salvarme la vida. Y si ellos hicieron su parte, yo hice mi parte, mi pareja en ese momento hizo su parte para que todos juntos lográramos lo que hoy en día soy, a hoy ya. Porque ellos me permitieron también con su parte hacer y lograr lo que yo estoy haciendo, y estuvo en mí, porque de ahí, eso es a lo que viene este tema, de aprendiendo a superar todas estas adversidades, porque viene desde ahí. Yo aprendí a superar las adversidades del cáncer, pero también aprendí a superar otro tipo de adversidades, porque cuando yo dije ya por el cáncer ya chingué y es una vida de como yo la soñé, que una familia y una casa bonita, y se vinieron un putazo de adversidades, se vino una pandemia en la cual si yo me enfermaba, segurito me mataban, porque obviamente esta pandemia fue dedicada y con honor a todas esas personas que ya estaban en la tercera edad, o enfermos o enfermas o enfermos terminales,
o personas débiles que no era posible seguir sosteniendo en la tierra. Ya lo habían avisado, no son ideas mías, no es locura mía. Acuérdense que si hacen fechas y si hacen cuentas, cuando fue la pandemia 2 años atrás, por ahí estaban hablando de lo que era Avengers. Y como ellos decían, es mejor una baja de las personas para que tengan más, etcétera. Véanlo, no me crean a mí, por ahí lo dice. Y bueno, a esto venía con lo que primero sucede cuando pasa todas estas situaciones. ¿Por qué en estas fechas volvía a suceder y volvía a suceder? Son ciclos. Y en este ciclo, y lo voy a repetir, esto es hace como 3 años, cuando tuve un ciclo muy fuerte donde terminó una relación, un matrimonio de 6 años. Y para mí fue una adversidad muy fuerte cuando yo dije, no mames, o sea, ya curé el cáncer, ya lo pasé. Pero viene todavía 38, 37 años y sin todos los intestinos gruesos, sin la mitad del estómago, flaco, caminante, porque éramos mochileros y estaba como a 4.000 kilómetros de lo más cercano a una casa, y terminé quedándome otra vez en ceros y dije, wow, ahora, ¿cómo supero esta adversidad? Me quedé hasta sin teléfono porque se me quebró. Yo empezaba a trabajar en línea en mis lecturas de tarot, que por cierto, por ahí estuvimos teniendo lecturas de tarot esta semana por Facebook. Por ahí estén atentos para hacerle la cita por Google. ¿De acuerdo? Entonces les decía, esto fue un proceso en el cual yo me tuve que ver inmerso y decía, ¿ahora qué sigue? Y seguía mi propio entendimiento. Yo pedía, y esto también necesito que lo entendamos todos, todos, todos. Ustedes muy chingonas desde diciembre, porque yo he estado diciéndoles en diferentes grupos, en mi página, en los podcasts, cómo hacer agüeros, cómo hacer todas estas cosas que nos ayudan a mejorar nuestra vida desde diciembre. Bueno, recuerden el podcast pasado, es una siembra, siembras tu semilla, es un proceso hasta que cosechas, ¿de acuerdo? En diciembre sembraron una semilla que salió en mayo, junio, que fue cuando tronó todo. ¿Por qué? Porque ustedes pedían un cambio en su vida. Pedías que ya no tuvieras ese problema que te estaba quitando tantas cosas y oportunidades en tu vida. Si te quedas sin esposo, sin esposa y dices, ¿pero por qué? Pues resulta que ese era el puto problema y tú no te estabas dando cuenta. ¿Me entiendes? Este es el resultado del fruto que nosotros estábamos pidiendo. A veces pedimos y no saben ni qué pedir. Yo pedía sabiduría, mucha sabiduría, porque sabía que toda esa sabiduría me iba a ayudar a obtener lo que yo quisiera y entender qué era lo que de verdad quería. Y sí, pero para obtener la sabiduría hay que tener problemas para poderlo resolver, y en cambio eso ya lo puedes lograr. No sabía cómo lo que estaba pidiendo exactamente hasta que lo tuve. Dije, wow, ahora sí ya entiendo por dónde vamos, y tuve que aplicar lo que había aprendido primero en mí, que esa es la primera regla de la magia. Aplica la magia en ti primero. ¿Y qué tenía que hacer cuando sucede una separación? ¿Qué se tiene que hacer? Es lógico. Lo que se tiene que hacer es comenzar de nuevo. Si ya pasó, ya era agosto, en junio cuando yo tuve mi separación, junio, julio, por ahí, era agosto. Entonces, ¿qué sigue cuando ya cayó esa fruta madura, ya se cayó esa semilla? Entra a la tierra y tiene que germinar y tiene que comenzar a hacer algo nuevo. Y ahí vino ese Pepe que dice, bueno, tienes que reinventarte desde cero, desde qué eres tú, qué decidiste ser tú. Yo decidí ser un brujo. Yo hice mi iniciación precisamente en Ciudad del Carmen, Campeche, una luna, si no mal recuerdo, era un eclipse lunar, por ahí en julio del 2021. Algo así, hice una iniciación en la que dije, formalmente y de hoy en adelante soy 24/7, me dedico a hacer esto. Y me voy a dedicar, y era a las 3 de la mañana, recuerdo la iniciación. Hoy día les estoy enseñando ya a mis brujitas por ahí en Ciudad Juárez, Venezuela, y aquí en Ciudad de México ya lo han hecho. Y entienden de qué habla esta iniciación. Es una iniciación con bases Wicca. Viene de la enseñanza de Omar Heiler y está en un libro de él que se llama Satanismo, Filosofía para Iniciados. Así yo lo había definido y así lo había decidido. Entonces, ¿qué viene con la primera regla de la magia? Utilízala primero a tu propio beneficio. Y viene esa separación y digo, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que utilizar para mi propio beneficio? Eso que yo había estado aprendiendo y que estaba empezando a poner en práctica, que se llamaba mi método de los 5 pasos. Y dije, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpieza de despojos. Sí, ya entendí, ya recordé. Si yo en diciembre, noviembre pedía por una limpieza, por quitarme de mi camino todo lo que no me pedía avanzar, y ahora estoy solo, no tengo nada que me permita
que me impida, perdón, no avanzar. Ahora sí tengo el camino libre. También vino mi máster Judá, Chamán Judá Beltrán, que me ayudó muchísimo. Estoy eternamente agradecido con él, porque también vino él con su enseñanza y me enseñó a pensar el sentimiento, a subir del quinto al sexto chakra las situaciones para lograr no solo comprenderlas, analizarlas, comprenderlas y superarlas. A eso es a lo que voy, aprendiendo a superar las adversidades, no solo sentirlas, no solo llorarlas, sobre todo aprender de ellas, aprender de todas estas situaciones para que no volvamos a caer en lo que habíamos caído. Esto lo tuve que aprender como a la mala, a la buena, siempre ha sido a la mala porque nunca aprendí a la buena. Ahora estoy tratando de enseñar y dejar esto no solamente para ustedes, esto es un plus, porque en realidad estos podcasts siempre fue la intención de tenerlos para mí, toda esta información que es demasiada para tenerla en la mente siempre constante. Cuando yo tengo una necesidad, vuelvo a mis podcasts, vuelvo a ver cómo es una receta. Es más práctico porque ahora la tecnología nos permite eso y no tengo la necesidad de hacer un libro, un grimorium en un libro. Puedo hacerlo aquí. Y esto es parte de mis grimorium, en donde estoy guardando toda la información que he estado acumulando primero para mi propio beneficio y después para ayudar a otros. De ahí comienza esta congruencia en la que he estado hablando, hacia mí, hacia el propio beneficio. Esto es individual, no tiene que ser congruente para ti que me estás escuchando, para estos fans que a veces me llaman y me dicen, no es congruente, sí es congruente, no es congruente para ti porque tú ves un 6, yo veo un 9 y la perspectiva nunca va a ser la misma. Necesitas vivir o sentir lo que estoy viviendo para poder sentir esto. Y yo también, viceversa. Por eso no se trata de juzgar, sino de vivir tu propia vida y hacerla bien. Eso es a lo que me enfoqué. Dije, entonces tengo que comenzar. Ya aprendí, ya entendí de diciembre. Ok, y entonces ya es una semilla. ¿Qué sigue? Limpieza y despojo. Para poder comenzar todo otra vez. Mi método tenía que aplicarlo primero en mí para saber si funcionaba de antemano o no. Y esta era la forma y el momento. Limpieza y despojo, que tengo que quitar todo y despojarme de todo. Ahí viene también vino a mi mente. Yo tenía la mentalidad ya de el águila, de ser el que quería guiarme y guiar a otros. Entonces vino también este conocimiento a mí de que el águila a los 40 años tiene la decisión de dejarse morir o volver a nacer y se va a lo más alto, a lo más lejano y decide arrancarse las garras, arrancarse todas las plumas y finalmente también arrancarse el pico para volver a renacer, sacar todo nuevo, completamente nuevo, un águila que viva durante otros 30 años más. Esto es individual, esto es de cada persona y decide y eso es el momento de cada uno. Yo les platico lo que viví para poder aprender a superar adversidades y igual yo venir otra vez a mis inicios y decir cómo lo logré, cómo pasé. Después de un cáncer viene, que después de que yo pensaba que ya todo me había pasado, no, me venía este aprendizaje y tenía que pasar esto. Entonces, si ya tengo una limpieza y despojo que seguía abrirme camino, pero todavía no terminaba con limpieza y despojo. Eso pensaba. Faltaba, sí, limpieza y despojo por fuera y adentro, dentro de mí, que era lo más importante, es lo que fluye. Es lo que mi máster chamán también me enseñó, o sea, no solo a sentir, a aprender chakras, hacia dónde van, cómo van, me enseñó a hablar por medio de este libro, que es la Biblia, que es un conjunto de libros, no tomado tal cual por una religión, sino tomado desde antes de ser la Biblia, porque repito, es en italiano, Biblios, conjunto de libros. Entonces, es nada más una conjunción de varios libros que tenían un antecesor, y ese antecesor nos mostraba cómo era en la realidad y a qué hablaba. Todo habla con parábolas, pero esas parábolas te hablaban más cosas. O sea, si te hablaba de los chakras, habla de los días y en la creación, y la creación en realidad eres tú y viene de ti. Entonces empecé a comprender todo y viene de adentro. Por eso fue que también apliqué en mí lo que hace unos podcasts les comentaba, lo que hizo el maestro del agua. Si tienes un problema, no puedes estar luchando frente a frente al problema, porque vas a perder. Ese problema te va a afectar, te va a ganar porque estás débil, tienes depresión y ansiedad, tienes exceso de pasado y exceso de futuro porque no estás haciendo nada, porque el pasado no te deja y es demasiado. Entonces no vas a poder te estás ahogando.
y lo único que tienes que hacer es ir hacia abajo un poco más y alejarte, para poder salir y respirar, que ese es el secreto. Respirar y salir y respirar, y eso lo hice. Fui, me alimenté de la energía de mi familia, de mis familiares cercanos. Fui, visité a mi hija hermosa, preciosa, que le mando un beso y un abrazo, a mi niña hermosa en Torreón, Coahuila, Stephanie Jiménez. Un abrazo, mi niña. Yo sé que me escucha algunas veces cuando me necesita, por ahí viene también estos podcasts, y con mucho gusto aquí estoy, mi niña, cuando usted quiera. Eh, entonces me acerqué a ellos, me ayudé a tomar valor propio y tomé la decisión. ¿Me quedo? ¿Esto es lo último que tiene esta águila por dar? No, me alejo, porque tengo que respirar y tomar otra vez, quitarme todas las alas y reinventarme. Ahí llegó Tarot Egipcio en Línea, que después se convirtió en El Devenir del Brujo, en todas las diferentes redes. Ahí vino todo la página web también, que es www.eldevenirdelbrujo.com, que por ahí la tenemos también todavía. Pero todo comenzó en aléjate de todos los problemas. Me fui a Cozumel, donde está un muy buen amigo, al cual le mando un abrazo, a mi hermanito Maya, David Tech. Entonces me fui para allá, a alejarme, y ahí fue donde me enfrenté al peor demonio que tenía, que era yo mismo, al peor miedo que tenía, que era estar conmigo. No estar solo, me gusta estar solo, pero no sabía. Tenía miedo a no saber, a no demostrar el amor que tenía para dar. Y tenía que dárselo a alguien más, y no era así. Tenía que dármelo primero a mí, porque en realidad el amor que estaba dando no era amor. Y no lo sabía hasta que lo tuve que aprender conmigo, para mí. ¿Cómo? Fluyendo con la magia, con lo que dice limpieza y despojo. Entonces tuve que sacar todo lo que tenía dentro de mí, perdonarme, pero sobre todo, como dice Aldous Hughes, más difícil que perdonar es sanar la imaginaria herida que el imaginario ego creó en el aparente yo. Y entonces me aprendí, después del sapito también, a hacerme cómplice con mi ego, que es yo mismo, para ayudarme a salir adelante. Y fue que me empezó a apoyar y decir, lograste esto, has logrado, ¿por qué no vas a lograr esto más? Vamos, cabrón, tú quieres ser, pues hay que ser, sé lo que quieras ser, como dicen, sé una Barbie girl, dice. Algo así, yo también quería hacerlo y quise hacerlo, y lo estuve trabajando de esa forma. Entonces me tuve que alejar, estuve hasta la ciudad de Cozumel, llegué, me hospedé, pagué un mes de renta por ahí. Me voy a la playa y ahí me doy cuenta que ya no me puedo alejar más, ya no hay forma, ya no tengo cómo alejarme, ya no tengo cómo hacerle, porque estoy en una isla, 45 minutos en barco o en avión, salir de ahí. Entonces ya me di cuenta que estaba huyendo, ya no podía huir más, ya estaba en un lugar donde podía respirar, y dije, ahora sí que sigue. Volteé al agua y vi, ya vi, aquí, ¿qué sigue y quién sigue? Estaba yo, no había más nadie, estaba yo con el agua y con todo lo que tenía que fluir, y dije, esto es agua salada, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue? Entonces hay que fluir, hay que soltar. Y empezó el llanto a fluir y a fluir y a fluir y a soltar. Todo eso que sabía que se había terminado, todas esas ilusiones que yo tenía, que pensaba que iban a ser, resultaron ya no ser. Se sentía tal cual como una luto, como una pérdida, algo que arrancaron de mi corazón, claro. Y más por la familia completa, por mi hijo pequeño, sobre todo, que ese es el que aún, y ahorita les voy a explicar, porque de ahí viene el también aprendiendo a superar la adversidad, cómo piensas el sentimiento. Lo aprendí después de este proceso en el cual yo estaba soltando, y terminé como todos lo hacemos, llorando la pérdida. Me quedaba dormido, sollozando, incluso despertaba sollozando, a continuar llorando, porque no estaba mi ser amado a un lado, no estaba quien yo quería que estuviera, aunque no era lo que a mí me servía en realidad, pero no lo sabía, era lo que yo quería que sucediera, y quería amar a alguien, y me tenía a mí. Entonces comencé ese proceso conmigo, amate primero tú, y comencé con las mañanas a ser más disciplinado con mi alimentación, primero a sustentar mi alimentación, después a comprarme todo lo que yo necesitaba y preparármelo, y también darme mi tiempo, no solo para mi trabajo, sino para mí. Aprender de verdad a administrar mi tiempo, yo como administrador y como actor de esta misma película, que es La vida del brujo, Pepe Jiménez, que se acaba de morir, y resulta que no, y la historia se va desenlazando muy diferente a como pensaba la situación, porque era otro director, esta vez no. Ahora cambió, esa es la forma en la que yo lo veo. Yo veo que todo lo tuve que modificar, se tuvo que modificar, porque los actores fueron, porque unos decidieron llegar, otros decidieron renunciar. Así es la vida.
Puedes verlo así, puedes decir, se murieron, ni modo, ¿qué tengo que hacer? Limpieza y despojo, tengo que comenzar con contacto cero. Si es un luto, entonces hay que tratar como luto y se murió, hay que llorarlo y son 3, 6 días, se van a llorar con todo y eso hice, llorar, 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 llorar. Pero no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Seguía y después de estar en bodega obrera comprando unas frutas y estaba llorando, me llevaba unos lentes y no importa. Tenía que seguir haciendo lo cotidiano, no tenía otra cosa que hacer más que estarme atendiendo a mí mismo. Entonces me enfoqué, hice mis 3 alimentos, me iba al agua, regresaba en bicicleta, una bicicleta que mi hermanito por allá en Cozumel me prestó, y llorando en la bicicleta iba, yo soy, yo puedo, yo valgo, yo soy, yo puedo, eso yo me lo motivaba, me lo decía siempre para lograrlo y esto unado a velas, a rituales, a limpiezas energéticas, a baños herbales, a todo lo que les he dicho que hacer. ¿Para qué? Para no solo hacer el método, sino también la ecuación que yo les he dicho que se maneja, que es oración más acción igual a reacción. Y todo va hacia uno mismo. No puedo estar pidiendo, pidiendo, pidiendo para que mi esposa cambie y venga y mis hijos y todos cambien para que regresen y se den cuenta de esa gran persona. Que no, no mamen, no es así. Es darse cuenta uno mismo de los errores y las cagadas que estabas haciendo y cambiarlas no para lo que tenías. También eso se murió, así como tú dices, esa persona nunca se va a permitir hacer. Sí, ya no existe, entonces ya no existe tampoco esa vida, tiene que ser una vida nueva. Si tendría que llegar esa persona, tendría que ser completamente diferente. Tendría que tener esos cambios, pero eso depende de otras personas, no de ti. De uno mismo depende cambiar para uno mismo. Y eso es lo que me tuve que dar cuenta y decir, esto es por mi bien, para el futuro, pero también tengo que aceptar lo que se terminó, lo que perdí, la calidad de lo que tenía y lo que no tenía también. Y entenderlo y superarlo. Y decir, comenzamos de cero desde lo más profundo de mi ser. Después de 21 días de hacerlo para mí, si se logra, comienzas a tener un amor propio, pero un amor propio sincero. Por eso les damos también un proceso de baños, de despojo, de limpieza, y luego nos vamos a abrirte el camino. ¿Cómo abrimos caminos? Con los mismos baños, con el mismo trabajo. Estamos generando todas estas energías y moviendo las energías. ¿Para qué? Para abrir el camino. Cuando abrimos el camino viene un poco más de abundancia en la que puedes trabajar el amor propio, que es endulce. ¿Te vas a endulzar para qué? Para amarte, para quererte, baños herbolarios, comprarte lo que necesitas. Viene ese cambio, ya me desquité, ya me quité pico, ya me quité las alas, ya me quité todo, águila. ¿Qué sigue? Pues vienen cosas nuevas. Me cambié el peinado, vinieron nuevos tatuajes, vino un nuevo look, vino todo nuevo en mí, no solo de adentro, hasta afuera, todo cambió, todo, todo, porque ahí viene el amor propio. Y al final de todo esto, ¿qué hago? Protejo y comencé a hacer botellas de bruja. Por ahí está también el podcast, Botellas de Bruja. Todo esto es un proceso que yo también estuve viviendo y son cosas que yo les digo, voy viviendo y trato de dejarlas aquí. Es más fácil que en lugar de que me llegues hasta que yo tenga una cita y me llegues a preguntar, ¿y cómo hago una protección? Aquí están los podcasts. Hay una botella de bruja. ¿Cómo hago baños? Aquí están los podcasts. Baños de limpieza y despojo. ¿Cómo sé si tengo una brujería? Aquí están los podcasts. Aquí hay capítulos en los que te dice si tienes brujería, si en verdad no es brujería. También hay unos de destinos cruzados, energías cruzadas. Si es algo que tú estás cagándola o de verdad te están cayendo cosas de fuera. Tú estás cagándola para otros países. Saludos a Colombia con mucho cariño por ahí hasta Bogotá, Colombia. Para Milena Rodríguez, que me hizo el favor de enviarnos por ahí un mensaje a la página de Facebook y comentarnos sobre podcast. Me di cuenta y estuve platicando por ahí esta mañana con ella y hablábamos sobre que me estaba hablando sobre los podcasts, que los de todos y faltaban algunos, ya le expliqué que los regrabé debido a la calidad de los podcasts y a derechos de autor. Entonces decidí regrabarlos y agradezco infinitamente por ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, estaremos ahí en enero. Sería un placer por ahí saludarte, todo el equipo del Devenir de Brujo y personalmente tu servidor. Un saludo por allá, Milena. Entonces les decía, venía yo entonces de hacer no solo método, sino estar haciendo la ecuación, oración más acción igual a
reacción, tenía que ver una reacción y sí vino una reacción. Estaba yo enfocado en mis desayunos, después tenía un horario, me puse un horario de 11 a 6 de la tarde para estar trabajando en mi página que era Tarot Egipcio en línea. No tenía trabajo, sí, pues tenía trabajo de meter y de hacer publicidad y de hacer contenido, no tenía citas, de ahí comenzaron las citas. Y después de ese horario que ya tenía de 6 en delante para irme a la playa y hacer mis rituales, mis oraciones, velas, usos, rituales, todo eso que les he mostrado por ahí en los podcasts, yo lo hice para mí, en los capítulos, yo lo hice primero para mí. Y de ahí comenzaron los viajes, me dijeron, venga a Tijuana, después pasé a Juárez, regresé a Ciudad de México, volví a ir a Torreón, regresé a México y es cuando me establecí. Al siguiente año que hay un podcast por ahí en un diciembre, en el que les digo, desde este día ya se establece como central el devenir del brujo en la Ciudad de México. Posteriormente viene ya el devenir del brujo en Ciudad Juárez, ese ya será otro tema porque ya es algo más grande de cómo fue creciendo esto, pero cómo fue creciendo en base y aprendiendo a superar en realidad las adversidades, o sea, a tener esa resiliencia de lograr con lo que tienes hacer y ser lo que quieres ser, como les había dicho hace rato, de verdad ser lo que quieres ser. Entonces yo me había definido, yo me había decidido, yo voy a ser un brujo. Entonces el brujo ¿qué hace? Viene del bruxia, mujer sabia y empoderada. Entonces es un hombre sabio y empoderado. Entonces me puse a estudiar y empoderarme y a hacer cambios que fluyeron hacia afuera. ¿Por qué? Porque como les digo, si todo se arregla de adentro, comienza a arreglarse afuera. Y ahí aprendí a esto que les decía, aprender a superar adversidades. Primero, lo supero como me enseñaron o aprendo a superarlo de una mejor manera para mí. ¿Cómo me enseñaron mis padres? Con alcohol, con vicios, con quizá otra persona, otra mujer, porque es un clásico tipo machista en el cual tener más mujeres es mejor, etcétera. Al cual yo no estoy de acuerdo, no es así por donde debía de aprender. ¿Por qué? Porque me estaba doliendo demasiado y tenía que cambiarlo. Y es donde entra cómo aprendí a hacer ese cambio. Aprendí a pensar el sentimiento. ¿Cuál fue lo más fuerte aún que pensé? Que comencé a viajar, comenzó a funcionar todo esto que yo estaba haciendo con la magia, primero para mí y luego para otras personas, y comenzaron a haber ceremonias y todo esto. Entonces, ¿dónde estaba el principal dolor? Porque seguía habiendo un dolor ahí. ¿Cuál era? El que yo seguía despertando y no estaba ese ser querido que yo quería. ¿Y qué era ese bebé, ese niño con el que yo despertaba, le daba desayunar, le cambiaba todo, hacía todo por él? Y junto a eso estaba haciendo yo mi trabajo, lo que estaba aprendiendo también y aplicándolo. Entonces, de ahí vino la enseñanza que me dijo mi máster, aprende a pensar el sentimiento. Entonces, ahí yo subía el sentimiento y decía, a ver, ¿dónde está mi hijo ahorita? Para ese entonces yo ya sabía dónde estaba, se había ido del país, entonces muchísimo menos tenía yo la oportunidad de verlo y no tenía forma de contactarlo, porque no había un contacto directo para con él. Entonces, ¿dónde está él ahorita? Yo sabía exactamente que estaba fuera del país, estaba en los Estados Unidos y dije, ok, entonces vuelve a eso, güey, recuerda, porque así me hablo yo, recuerda, tú querías que él estuviera allá, ahora está allá. ¿Por qué está mal? Porque no está contigo, no se hace envidioso, güey. Entonces no es verdaderamente el amor que tú estás diciendo que quieres dar, porque tú quieres lo mejor para tus hijos y tu hijo está en un mejor lugar que donde está ahorita, que donde estuviera contigo. Y sinceramente, por mucho que yo haga en México, no es lo mismo que pudiese dar en otro país. Es mejor calidad de vida, claro, simplemente por ser otro país. Entonces, de ahí comenzaba a ver, ok, no, está en un mejor lugar, de acuerdo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Ah, ahí viene mi ego. Yo también, pues yo estoy haciendo esto, ya tengo una página, están creciendo mis seguidores en podcast, estoy teniendo contactos en otras ciudades, ya volví a Ciudad Juárez también, de donde yo vivía, y he tenido ceremonias, entonces esto está creciendo, entonces yo estoy bien. Bien, entonces si yo estoy bien y él está bien, ¿dónde está el problema? No está conmigo, no, si ahorita estuviera conmigo también lo viví el momento y dije, wow, estaría complicado. Entonces no es mi momento, no es mi momento que él esté conmigo, es mi momento de que él crezca y yo también, para poder lograr lo que tengo que hacer para tener lo que quiero tener, que es volverlo a ver y estar bien. Pero ¿cómo voy a estar bien? Tengo que estar bien yo, no tengo, imagínense, pasan 10 años, me habla y, papá, ¿qué estás? Ay, mi hijo sufriendo porque no te veo. Qué estúpido sería de mi parte. En cambio, pasan 10 años, me hablan, ¿qué estás haciendo? Y estoy esperando, mira, he hecho esto, tengo tanto que platicarte, tengo esto, mira, si quieres nos vemos, nos tomamos un café y vamos a hablar.
y aprovechar el tiempo presente, que es lo único que tenemos, es lo único que nos existe. Entonces volví a pensar en sentimiento, dije, no, entonces él está bien donde está, yo estoy bien donde estoy, ¿qué tengo que estar haciendo ahorita? ¿Sufriendo? ¿Por qué? ¿Por un pasado que ya no quiero? ¿Por un pasado que ya no me sirve? No, entonces, ¿qué tengo que estar haciendo hoy? Ah, pues entonces tengo que comenzar. Si suelto ese pasado, me queda espacio en mi esencia, en mi ser, de ganas por hacer y de tiempo para hacer hacia adelante, que es donde tengo la puta ansiedad. ¿Por qué tengo ansiedad? Porque tengo exceso de futuro. No sé qué hacer con tanto futuro porque el pasado no me deja. Ok, ya lo entendí, ya lo solté. Ahora sí, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, pues hacer un futuro bien. ¿Para qué? Ah, tengo que trabajar mucho, tengo que lograr lo que estoy haciendo, así como lo estoy haciendo, y lograr una visa y lograr llegar y decirle, véngase, mi hijo, vamos a pasear, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Nunca debes de dejar de ser ese superhéroe. ¿Y qué haría este superhéroe en este momento? Recuerden, somos el superhéroe de nuestros hijos. ¿Por qué tiene que dejar de serlo en algún momento por ser el puto villano de la pareja? Qué pendejos pensamientos tenemos. Y lo digo personalmente porque esos son los achaques que yo me di. Entonces tengo que enfocarme a seguir siendo ese superhéroe. ¿Y cómo va a lograr el superhéroe llegar? No con otro villano, con ese niño que te ve como superhéroe. ¿Cómo vas a llegar? Peleando, borracho, gritando, es que me quitaron. No, qué pendejo movimiento. El superhéroe no hace eso. El superhéroe vuelve a salir porque lo alejaron lejos y lo aventaron y dijeron que ya no servía. Y pum, va a volver a salir brillante y diciendo, lo logré. Y decir, mi papá lo logró, vino y me va a llevar y va a tener mucho que platicarme. Ahí ya subió el pensamiento y digo, wow, tengo mucho que hacer en lugar de mucho que pensar hacia atrás. Ahí el sentimiento deja de doler y se convierte en un aliciente. Aprendí a tomar las adversidades como algo que era un beneficio, que es algo que estoy soltando. ¿Cómo logré soltar? No me quedó otra, me quedé sin nada otra vez. 38 años, les digo, 38, 37, 8, algo así. Y sin casa, sin ropa, sin dinero, sin familia, sin intestinos, con medio estómago, con una bolsa en el estómago. Era difícil, claro, nadie dijo que iba a ser fácil. Yo me propuse esto, ya lo dije en el podcast pasado con el tema de la muerte, dije, y sabiduría yo la pedí, entonces ya estaba en un proceso y tuve que aprender a hacer el nuevo proceso, que eso es lo que tenemos que hacer, no solo fluir es, ya ok, ya hice eso, ¿y qué sigue? Ya se cayó, ya se hubo la separación, ¿qué sigue? Entonces hay que barrer a la chingada lo que nos sirve y lo que más que se quede de abono para lo que va a florecer, que es una nueva relación, de acuerdo, pero no vamos un nuevo noviazgo también puede suceder, pero no es en lo que nos podemos y nos debemos de enfocar. Aprendí, y hay psicología que lo maneja de esa forma, no puedes tener una relación hasta que no aprendas a amarte en realidad a ti. ¿Y sabes cuándo vas a...? Y eso también, debes de tener al menos de 6 meses a un año de estar solo, de estar sola, para poder aprender a amarte. ¿Y sabes cuándo va a ser el momento en que sepas que ya puedes estar con otra persona? Cuando ya no tengas ganas de estar con otra persona, cuando ya no necesites tener a una pareja a un lado para que te sientas pleno, plena. Que todo lo que tú hagas sola de antemano, te haga y te dé plenitud. Que tengas planes a futuro, como les he dicho aquí, hay que ir 3 meses adelante. Si ahorita ya todo esto ya se cayó, ya tuve renuncias, ¿o qué sigue? Sigue comenzar a planear todo lo que va a pasar en diciembre, porque en diciembre no es de aquí que me llegue ya las utilidades, perdón, no, aguinaldos o los dineros que pueden dar en diciembre, ahorros, etcétera. Y luego los gastas, ¿y qué empiezas a hacer en enero? Valer lo que sigue otra vez, nada. Decían por allí en un rancho, en un pueblito cerca de donde yo nací, en Torreón, decían, se quedan con pan y verga y se acaba el pan. Entonces quedan comiendo, ¿me entienden? Esto se trata así de explícito, porque de antemano la vida es así de explícita, así te enfrenta a las cosas. De un día a otro dices, ya no tengo pareja, ya cambié de casa, ya no tengo casa, ya no tengo trabajo, ya no tengo dónde estar. ¿Y qué sigue? Renovarse, continuar. Sí, hay que llorar 2 o 3 días, después se levanta, se baña y se me pone chingón, porque contra esto va a volverlo a hacer y lo va a volver a hacer las veces que sea necesario. Porque si te caes, el destino, la vida, te va a chingar y te va a chingar. A nadie detiene con nadie, sino eres material de abono para las plantas y
las que sí dan fruto. Si no solo eres maleza, vas a servir para eso, para ser maleza. Entonces, se trata de aprender a superar. Yo aprendí a superar cómo, con las medicinas ancestrales, a entender este sentimiento cada vez que se apoderaba de mí. Aún hoy en día, aunque ya he podido hablar con mi hijo, ya poco a poco ha sido un avance y yo sé que va a ser más, pero no estoy enfocado en eso, estoy enfocado en lo que tengo que hacer bien para que llegue ese superhéroe. Y recuerden, siempre es el linaje directo. Lo que yo esté haciendo va a repercutir directamente en mi herencia, en mi linaje. Y tengo que hacerlo bien, porque si no les va a tocar a ellos sanar. Entonces no sería el amor que de verdad quiero dar, es puro egoísmo de quiero tenerlo cerca. Aunque no le pueda dar lo que es mejor para él, no para mí. Para él, porque en este caso estamos buscando el bienestar de nuestro ser amado, que es nuestro hijo. Entonces lo mejor es soltarlo y dejarlo que crezca y se desarrolle en un buen ambiente mientras yo trueno todo eso que estaba mal en mí y logro salir con el fruto que debo de salir y dar la sombra que le debo dar. Esa es la forma en la que lo pensé, esta es la forma en la que estoy trabajando en la vida, esta es la forma en la que pueden tratar ustedes la depresión, la ansiedad, y créanme, ayuda mucho una consulta de tarot porque te enseña a dirigirte, es como que tú soltaste el timón de tu barco y hay tempestad y te están moviendo de un lado a otro y una lectura de tarot te ayuda a decir aquí está el timón y el norte está hacia allá y tú vas hacia el sur, güey, te vas equivocando, muévete y hacer los cambios necesarios para lograr ser el mismo y el propio dueño de tu destino. Recuerda que el futuro no está escrito, lo vamos escribiendo conforme vamos haciendo nuestra propia vida. Entonces no seamos una víctima de nuestro propio destino, vamos a ser unos creadores de nuestra propia película, que al fin y al cabo sabemos que la película en que va a terminar de todos nosotros, el actor principal que somos cada uno de nosotros, morirá. Ese no hay falla, no hay cambios. Lo que podemos cambiar es de qué trata esta película. Si quieres que sea tu película de comedia, del drama que estás haciendo, del dolor que te ha pasado, entonces toda la vida será así. O vas a ver la película de tus sueños, la que tú querías de verdad hacer. Mi película ya se puso interesante, ya me gusta. Yo la hice, la estoy haciendo y la estoy preparando. Y es de un brujo que viaja y se prepara mucho y sigue siendo el superhéroe, ese que va a lograr salir desde las cenizas. Pero sobre todo para él, como esa fénix que logró ser desde el cáncer, lo vuelve a hacer y lo va a volver a hacer, aún trascendiendo. Entonces, les dejo por ahí esa reflexión. Y no sin antes recordarles, por aquí vamos a seguir con más podcasts próximamente, ya más seguido, atendiendo por aquí. No les dejo otra cosa más que agradecer que hayan estado hasta aquí, me prestaron sus oídos. Y nos escuchamos muy pronto. ¿De acuerdo? Se llama Forash Jail Satan.